Alejandro Tesías, él es el portavoz del comité de empresa de los bares y comercios afectados en esta zona del aeropuerto, de la que vamos a hablar, porque hay obras, buenos días, señor Tesías, Buenos días. hay obras en el aeropuerto donde se va a habilitar una nueva zona comercial. Creo que se está haciendo una serie de reformas, pero claro, esto implica que los bares y comercios que había hasta ahora en esas zonas tienen que cerrar, ¿no? Correcto. Gracias por darnos la oportunidad a los trabajadores del aeropuerto a ser escuchados y a ser oídos y, en cierta manera, denunciar la situación que se está produciendo con todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que estamos en el aeropuerto de Palma y del que depende ese gran premio que ha recibido AENA al servicio, al pasajero. Yo creo que todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que estamos en el aeropuerto prestamos no solamente ponemos cafés y los 3 millones de hamburguesas que dice el director adjunto que han vendido. Prestamos simpatía, prestamos atención, prestamos un servicio al pasajero del que en ocasiones, cuando se producen retrasos, cuando se producen inundaciones, cuando se produce alguna dana que paraliza todos los aeropuertos de España, en concreto el de Palma, pues hay que darles un servicio de comidas, hay que darles un servicio de bebidas y, evidentemente, pues con lo mejor de nuestras intenciones, con todo nuestro cariño y que se nos trate como se nos está tratando, que sí, que nos parece muy bien que se esté remodelando el aeropuerto y que se esté, bueno, pues en cierta manera incrementando las puertas de embarque, etcétera, etcétera, pero los trabajadores no podemos seguir con la incertidumbre que tenemos ahora mismo. O sea, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Es decir, AENA hace unas obras y la cara A o la cara visible es para mejorar el servicio al pasajero y demás, pero es que no se está teniendo en cuenta a los trabajadores. Es decir, en los pliegos de condiciones sí, lo pone todo muy bonito, pliego jurídico, pliego técnico, pero no se ve la parte que hay de las personas que estamos generando esos ingresos que AENA tiene, que suponen muchísimo dinero, y que se nos trate de la manera en la que se nos está tratando, donde no sabemos cómo vamos a pasar las Navidades, donde no podemos hacer ninguna planificación familiar de cara a vacaciones, donde no sabemos a qué empresa vamos a trabajar. Sí, sabemos las empresas que licitan, pero las condiciones en las que vamos a pasar a esas empresas, pues ni siquiera las propias empresas que optan a las licitaciones y a las que ya se les ha adjudicado la licitación, saben qué condiciones laborales tenemos. Con lo cual, el problema que nos encontramos es que hay empresas que se presentan a licitaciones, evidentemente grandes empresas, porque los pliegos de condiciones ponen el salario, el coste de personal que tiene que tenemos los trabajadores, pero no aclara nada más. Con lo cual, una empresa entra en la licitación sin saber exactamente qué se va a encontrar. Pero ya se ha producido esas licitaciones, esas adjudicaciones, o Bueno, todavía no. de toda la zona, perdón, de toda la zona comercial que hay arriba, que ahora está en obras, que están todas las cafeterías, todas las tiendas de revistas y de ropa y demás En cuarta planta, ¿no? exacto, la cuarta planta concretamente, está paralizado, no se han producido. La única que se ha producido es una hamburguesería, que ha apostado muy fuerte, ya ha subrogado a los trabajadores, y en la que ya hemos detectado, desde la parte social, que se están produciendo vulneraciones de derechos de los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque eh, tú trabajas para una empresa y esa empresa tiene diferentes puntos de venta. Y aunque tú no hayas trabajado nunca en ese punto de venta o en ese centro de trabajo que está en la cuarta planta, como trabajas para esa empresa, pues te meten ahí. Entonces, se han producido situaciones de gente que se han promocionado a través de los años. Hablamos de gente o de compañeros y compañeras que pueden llevar 30 o 40 años en la misma empresa, que son responsables, que son mandos medios, ya sea en el departamento de economato, en el departamento de técnico de reparando las neveras, en fin, jefe de mantenimiento, y los mandan a una hamburguesería. Y les dan un documento y decir, todos tus derechos se van a respetar, pero de lo que no tienes ni idea es lo que vas a hacer ahora. Entonces,
desde la parte social nosotros no queremos tener un control sobre eso, pero sí que tener información sobre qué va a pasar con nosotros, que podamos colaborar con AENA de manera que se supervisen las condiciones y la manera en la que los trabajadores vamos a ser subrogados. Y no esta incertidumbre de no saber ni cuándo ni dónde. ¿Por qué? Porque sí que han sido adjudicados, pero evidentemente hay que tener en cuenta que una empresa que va a trabajar en una zona comercial, que va a quedar muy bonita, no nos cabe duda, pero no va a empezar a trabajar una empresa sin tener ingresos por ningún lado. Entonces, la que sale quiere quitarse a los trabajadores cuanto antes, pero la que entra no los quiere coger. Y en esas estamos disfrutando vacaciones impuestas. Ahora que no sabemos nada, pues os estiramos una semana más. Y los trabajadores no podemos estar de semana en semana sabiendo, ¿no vamos a trabajar? ¿No vamos a trabajar? ¿Vacaciones remuneradas o no? Sí, son vacaciones remuneradas, pero que no nos dan... O sea, teniendo otros centros dentro del aeropuerto, los que supuestamente vamos a ser subrogados, sin saber a qué empresa vamos, pues claro, ni se ha negociado nada con los comités de empresa, bueno, vulneración total de lo que son el estatuto de los trabajadores, los convenios colectivos, incluso los acuerdos internos que hemos tenido a través de la lucha social y la lucha laboral de años. ¿Y cuántas personas están en esta situación ahora mismo? Pues estamos hablando de una media de 120 trabajadores por empresa. En la zona de la cuarta planta puede afectar fácilmente 600, 700 trabajadores, de los cuales hay algunos que ya están en ERTE desde el mes pasado, desde el inicio de las obras, y no tienen previsto empezar a trabajar o tienen marcado en ese ERTE hasta el 1 de abril. Hasta el 1 de abril. Hasta el 1 de abril. Entonces, claro, al final son situaciones... ¿Porque las obras está previsto que se prolonguen tanto tiempo? Sí. La previsión es que, como todos sabemos cómo funciona la isla, es que se vuelva a operar cuando se acerca la Semana Santa, que este año, por desgracia, pues está para la segunda semana de abril. Entonces, pues claro, pero esos trabajadores por lo menos saben a qué atenerse. Han tenido la capacidad y la potestad de poder negociar un ERTE, pero es que hay trabajadores que no sabemos absolutamente nada. O sea, nada. Sí, es muy bonito decir, o sea, nosotros trabajamos para empresas, hemos mantenido una reunión con la dirección de AENA, la dirección de AENA dicen que las empresas lo saben todo, pero te vas a la empresa te dice que no saben absolutamente nada, que no saben cuándo van a tener las llaves, que no saben cuándo van a poder adecuar los puntos de venta que les han sido adjudicados, con lo cual, realmente, es que no sabemos absolutamente nada. Sí, vacaciones, pero ¿y cuando se acaben las vacaciones? Porque las cuentas son claras. Los trabajadores del aeropuerto, los festivos los trabajamos, acumulamos los festivos a las vacaciones y tenemos un máximo de 2 meses de vacaciones. Pero cuando pasen esos 2 meses, es decir, noviembre y diciembre, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Quién nos dice a nosotros que no nos van a también presentar un ERTE o nos van a decir, oiga, señores, hasta que esto no funcione, vamos a ver qué podemos hacer con ustedes? Entonces, la verdad que la situación pues, es delicada porque hay trabajadores que tienen 63, 64, 65 años, que están a punto, como quien dice, de jubilarse y no les dan ninguna solución. Hay trabajadores y trabajadoras que los dos miembros trabajan en el aeropuerto. Los dos nos pueden incluir en un supuesto ERTE que pueda haber el día de mañana, pero alguien que lleva 27, 30, 40 años trabajando en el aeropuerto, que no sepa dónde va a trabajar el mes que viene, es lamentable. Y yo creo que cuando los trabajadores tenemos esas incertidumbres y se nos aboca a que negociemos con las empresas y hablemos con las empresas, lo más normal es que las empresas nos digan algo. Si no, aquí nos remitimos a AENA. Y AENA te dice que ellos no tienen potestad. Yo creo que es todo lo contrario. Yo iba a preguntar precisamente por eso, desde AENA, ¿qué dicen? En la reunión que se mantuvo con la dirección de AENA, en delegación de gobierno, AENA dice que todas las empresas tienen conocimiento de todo, que nos dice que puede mediar, que nos tiende la mano a hablar con las empresas, pero claro, al final nos encontramos que ni siquiera la Inspección de Trabajo actúa en ese sentido. Es decir, hemos hecho todo lo que hemos podido, los compañeros, las compañeras nos dicen hagamos una huelga, pero hay que tener cabeza, hay que ser conscientes
de que no deberíamos de hacer una huelga, porque es una situación en la que, si además de que no vamos a tener un futuro cierto, si nos vamos a una huelga tampoco vamos a tener ingresos, y la situación no se va a resolver, porque no hay capacidad de poder negociar, porque no saben nada. Entonces, cuando los trabajadores del aeropuerto hacemos movilizaciones, ya es el sector que sea, el sector del handling, el SATE, es decir, los 15.000 trabajadores que hacían referencia el director adjunto que tenía el otro día la entrevista que le hicieron, cuando esos 15.000 trabajadores vamos a una manifestación o a una huelga en el aeropuerto, la cara visible o la cara que se ve no es la de las empresas que licitan en el aeropuerto, que operan en el aeropuerto, es la de AENA. Los trabajadores de las cafeterías, de los bares, del SATE, del aeropuerto de Palma de Mallorca, de AENA. Entonces yo creo que AENA debería de trabajar más en ese aspecto y cuidar a los 15.000 trabajadores, que no son pocos trabajadores, son 15.000 trabajadores los que estamos en el aeropuerto, y muchas veces en unas condiciones en las que la parte social tenemos mucho que ayudar, mucho que aportar y mucho que decir en ese aspecto. Sí, lo que pasa es que los aeropuertos hoy en día, y el de Palma es un caso, se han convertido poco menos que en parque de atracciones, ¿no? Más que en lugares de tránsito, donde, ¿no? Y está bien, hasta cierto punto bien. Usted comentaba, ¿no?, el papel que juegan los trabajadores que trabajan en el aeropuerto en general, y en concreto en bares, comercios, que al final humanizan, ¿no?, ese aeropuerto, que si no sería más frío todavía de lo que es de por sí, ¿no?, con eso tan grande, ¿no? Pero evidentemente pues humanizan, dan un servicio, muchas veces sirven de conversación cuando hay alguna incidencia o el tráfico, pues hay retrasos, ¿no? Pero se ha convertido en eso muchas veces, ¿no? Un aeropuerto en un parque de atracciones en el que AENA va a hacer caja, básicamente, ¿no? Exacto. O sea, el aeropuerto es prácticamente a día de hoy un centro comercial. Es un sitio donde el cliente, una vez que pasa el filtro de seguridad, es un pasajero cautivo. Es decir, tienes una oferta de todo tipo de productos, ahí se venden, pues, se vende alcohol, se vende tabaco, se venden comidas, se venden bebidas. Sí, algunos productos poco edificantes, por cierto, que se acaba de mencionar. Sí, en primera línea, además. Sí, bueno, al final es la oferta que hay en el aeropuerto, ¿no? De hecho, también ahora se han montado pues zonas gamers sí que es verdad que la oferta y el entretenimiento en el aeropuerto es muy variada. Se fomenta mucho, y más últimamente, la competencia entre las propias empresas. Pero sí que es verdad que viajar a día de hoy, el billete te puede costar muy barato, pero utilizar los servicios que se dan en el aeropuerto no es para todos los poderes adquisitivos, y menos en familias donde haya más de 3 o 4 miembros, ¿no? Poder comerte un bocadillo, que casi vas a un restaurante y te comes un entrecot, es algo elevado, ¿no? Entonces, pues bueno, los servicios, si a esos precios tan elevados no le pones cariño, no le pones... Claro, entiendo que se repercute porque al final, claro, esas empresas que licitan y ocupan esos espacios, pues evidentemente tienen que pagar un canon que, si no colocan esos precios, pues no les sale en las cuentas, ¿no? Evidentemente, si a eso le añades el coste de personal, le añades la rentabilidad que tienen que todas las empresas buscan, evidentemente, y es lógico, pues al final, claro, quienes sufrimos esos altos precios con pocos márgenes, y que además, como bien dices, tienen que pagar unos cánones a AENA, pues somos los trabajadores los que sufrimos las consecuencias. ¿Por qué? Porque se intentan ahorrar el máximo de costes posibles en el tema de los salarios de los trabajadores y las condiciones laborales. Pues la verdad es que no es un futuro muy halagüeño, a corto plazo por lo menos, ahora que llegan estas fechas también de Navidad y esta incertidumbre, ¿no?, que yo creo que es lo peor que puede tener cualquier persona, y un trabajador en este caso, que es lo que estamos hablando, no saber un poco muy bien qué va a ser de su futuro laboral, ¿no?, a corto plazo, dónde va a estar, qué tareas le van a encomendar, quién le va a contratar, y esa es un poco la incertidumbre en la que viven estos 600, 700 trabajadores, me ha dicho usted, ¿no? Sí, señor. Ya le digo, no es una cuestión solamente de ahora, porque licitaciones hay todos los días del año, en diferentes situaciones, en los diferentes aspectos que abarca el aeropuerto y los sectores. En este caso nos ha tocado los que más, digamos, la zona más comercial de AENA, y también la parte más visible, porque, como le digo, cuando un avión se retrasa, cuando la compañía le da unos bonos para que vayan a comer y que vayan a beber, el pasajero pues quiere la mejor cara posible.
y a veces nos piden imposibles y no nos queda más remedio pues que intentar ser lo más humanos posibles y entender la situación que es la que están sufriendo, dejando a un lado los problemas personales, y esto es un problema personal muy gordo que afecta a la economía y al bienestar de las familias, de los trabajadores del Sí, se aeropuerto. convierten ustedes un poco en la ventanilla de quejas, ¿no? Sin serlo, ¿no? Porque claro, esa Efectivamente. frustración al final la propaga el viajero que, por lo que sea, ¿no? Hay un retraso de 3, 4 horas, no ha salido su avión o las incidencias que sean y al final acaba propagándolo un poco en ese camarero que le sirve, en ese personal que está ahí que no tiene la culpa y que, bueno, pues tiene que poner esa buena cara y sobre todo dar un buen servicio, ¿no? El mejor servicio posible, ¿no? A ese pasajero. Bueno, pues vamos a ver si se resuelve, no sé, ¿tienen previsto mantener más reuniones ustedes? Un poco la hoja de ruta a partir de ahora, no sé si también a través de las instituciones tienen previsto hacer ustedes algún movimiento. Sí, tanto todos los compañeros y compañeras estamos cada día contactando, la presión es brutal, claro, al final no todos tienen el acceso tanto a las organizaciones sindicales o a la delegación de gobierno, que es quien más se ha interesado por nuestra situación. Y entonces, pues es constante, ¿no? Claro, imagínate, 600 trabajadores. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna novedad? Entonces, ¿está previsto reunirse con las empresas? Hombre, claro que sí, es necesario, es urgente, porque tenemos que saber qué es lo que va a pasar con nosotros, sea quien sea, el que ya no, el que nos tiene que pasar o el que nos tiene que coger, saber qué es lo que va a pasar en estos 4 meses que faltan hasta que se abra el aeropuerto. Entonces, ¿está previsto de mantener reuniones con las empresas? Nosotros lo deseamos y lo queremos con todas nuestras fuerzas. Lo que pasa es que mientras ellos dicen que no saben nada, pues el tiempo va pasando. Alejandro Texías, que es el portavoz del Comité de Empresas de Bares y Comercios en el aeropuerto afectados por esta situación que nos ha estado comentando en estos últimos minutos. Vamos a estar muy atentos de lo que ocurre, de la situación, de esa incertidumbre que viven esos 600, 700 trabajadores en esa planta comercial del aeropuerto de Palma. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Un placer y que tengas buen día. Un saludo.